que me lo hayas dicho porque quiero comenzar la noche de hoy respondiendo las dudas. Yo sé que hay muchas dudas sobre esto. Es un tema muy difícil. De hecho, vamos, le voy a comentar para que sepan cuando estos temas los damos en el seminario, también a nosotros, ¿verdad? Los sacerdotes, nos crea siempre muchas preguntas, muchas dudas porque son temas filosóficos muy fuertes, muy difíciles de entender, aparentemente contrastante, que no lo es obviamente, pero aparentemente podría contrastar porque son categorías filosóficas muy profundas y por lo tanto para poder entenderlo hay que hacer un esfuerzo mental bastante grande. Por lo tanto, no se preocupe de que uno pueda sentirse que los temas son muy fuertes o que puedan sentir que tal vez pueda contrastar con alguna idea. No hay contradicción, solo que a veces estas categorías filosóficas son tan profundas que para poder llegar a entenderlas, pues se requiere un esfuerzo mental bastante grande. Acuérdense que estamos hablando de categorías mentales, no estamos hablando de la materia, que es muy fácil, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, va a una clase de matemática, pues es muy fácil saber que 2 más 2 es 4. Aquí, en Japón, en China, o te muevas a cualquier universo donde vayas a ir, siempre va a ser de la misma manera, porque son cosas materiales. Las cosas espirituales no caben en una categoría física, o sea, exacta, y por lo tanto es difícil de poder entender porque, claro, obviamente te enseñan 2 más 2 es 4, mira, cuéntalo 1, 2, 3, 4 y realmente lo es así. Sin embargo, estas categorías son un poquito más difíciles porque no es material y como nosotros no entendemos de espíritu, por eso es difícil poder comprenderlas en su cabalidad. Eh, es más fácil entender la materia porque si tú me hablas de un pomo de agua o me hablas de, no sé, de una libreta, pues es más fácil poder entender porque es algo material, es algo que yo veo, es algo que yo toco, es algo que yo siento y por lo tanto es más fácil a través de los sentidos entender la materia. Sin embargo, acuérdense que esto es algo que no es material, es espiritual y por lo tanto es un poquito difícil de entender. Eh, Voy a leer la pregunta y vamos a tratar de entender entonces lo que les he querido transmitir. Bueno, me dice acá, buenas noches, padre, me quedé un poco confundida cuando dijo que el infierno, o sea, el fuego no existe, entonces en la parábola del rico y Lázaro, el infierno que se menciona allí es solo una forma de describirlo como para asustar a la gente. A ver, vamos a tratar de responder esta pregunta. Que el infierno no exista, no, yo no lo he dicho. Eso no lo interpreten de esa manera. El infierno existe, solo que no existe como categoría en sí. A ver, es un poco difícil explicarle, pero sí existe, solo que no existe por sí mismo. Es, por ejemplo, como les hablaba del frío. Si ustedes se ponen a reflexionar, tú dices, ¿el frío existe? Pues tú dices, sí, pues en realidad sí, sí existe en el sentido de que yo siento frío. En algún momento digo, siento frío. Ahora, cuando vamos a la profundidad como categoría filosófica, el frío en realidad no existe. ¿Por qué? Porque lo que existe es el calor. Entonces, el calor puede ser muy grande o puede ser muy pequeño, ¿verdad? Hay grados de calor, calor muy grande, calor muy pequeño. Cuando el calor va disminuyendo, nosotros le llamamos frío, pero en realidad el frío de por sí no existe, sino que es el calor que va haciéndose más pequeño, va haciendo ausencia de calor. O sea, me falta calor. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando, por ejemplo, queremos, por ejemplo, descongelar algo. Cuando tú quieres descongelar algo, tú lo que estás haciendo es transmitiéndole calor por ejemplo, una carne que está en el congelador, tú quieres descongelarla, tú lo que haces es que le das calor. ¿Por qué? Porque esa carne en realidad lo que le falta es calor, tiene ausencia de calor, pero no porque el frío de por sí exista, sino porque esa carne
tiene ausencia de calor, o sea, le falta el calor. Entonces tú le das el calor, inmediatamente ella se va descongelando porque le estás transmitiendo calor. En realidad, cuando dos cuerpos, esto se los digo porque es un poquito profundo entenderlo, pero desde la física lo podemos entender. Cuando dos cuerpos se transmiten calor uno al otro, entonces ahí nos damos cuenta de que en realidad el frío no existe. Por ejemplo, hay algo que está frío, ok, tú dices, ok, está frío, pero en realidad es que le falta calor, porque para tú quitarle el frío a eso, en realidad tú lo que haces es transmitirle calor. Fíjense qué es lo que pasa cuando dos cuerpos que tienen diferente temperatura se juntan. Lo que pasa es que uno le transmite el calor al otro, ¿verdad? Por ejemplo, en un, en una, por ejemplo, en una carne, como les decía, que se va descongelando, ella, si tú la dejas solita en el fregadero, ella se va descongelando. ¿Por qué? Porque el calor que hay en el ambiente se le va entrando. Entonces ya no tiene ausencia de calor, sino que se va calentando y por lo tanto va adquiriendo una temperatura más alta y por lo tanto se va descongelando. Entonces es lo mismo que pasa con la luz, ¿verdad? La oscuridad en realidad no existe, sino que es ausencia de luz y por lo tanto cuando tú no tienes luz, pues hay una gran oscuridad y en la medida, pero hay veces que hay oscuridad que no son tan oscuras. Si tú ves, por ejemplo, tu cuarto, tú dices, está oscuro, pero no tan oscuro como yo quisiera. Entonces, para tú poder tenerlo bien oscuro, ¿qué es lo que tú haces? Tú no le echas oscuridad a tu cuarto, ¿verdad que no? Nadie pone algo para oscurecer el cuarto. ¿Qué es lo que tú haces para oscurecer el cuarto? Le quitas la luz. Ah, me entra la luz por una ventana, se lo tapo. Ah, después me está entrando por esta puerta, tapo la puerta. Si ya yo veo que, por ejemplo, de alguna manera todavía no está tan oscuro como yo quisiera, pues sigo tapando las fuentes de luz. Eso es lo que pasa con la luz y la oscuridad. En realidad la oscuridad de por sí no existe. Ahora, si tú me dices, ah, no existe, quiere decir que no está, que no existe. No, a ver, no existe quiere decir que no existe en sí misma, pero obviamente, si tenemos que hablar que una habitación está oscura. Ah, ¿por qué? Si está oscura. No me puedes decir, ah, no, no está oscura porque la oscuridad no existe. No, la oscuridad no existe porque la oscuridad en realidad es ausencia de luz, pero sí está oscura. ¿Por qué? Porque le falta luz. ¿Ya? Entonces, lo mismo del infierno. Si tú dices el infierno no existe de por sí, porque el infierno en realidad no existe. El mal en su categoría total no existe, es ausencia de bien. Ahora, si tú dices el infierno no existe como si fuera una cosa que no existe, que nada, entonces no podemos decir eso. No, el infierno claro que sí existe, solo que no existe por sí mismo, o sea, no es una categoría en sí, sino que el infierno en realidad es ausencia de bien. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que el infierno no existe, nos estamos refiriendo a que no existe por sí mismo, no es algo que haya sido creado, porque si existiera el infierno, entonces tendríamos que, ¿quién creó el infierno? Ah, y tú dirías, por ejemplo, ah, no, el demonio creó el infierno. Pero para que el demonio crea el infierno, entonces tiene que existir una fuerza creadora que haya creado al demonio o al mal. Y en realidad no hay una fuerza creadora del mal. ¿Por qué? Porque el mal de por sí no ha sido creado, ¿verdad? Cuando hay gente que dice, ah, pero si Dios existiera, no existiría el mal, es que el mal en realidad no existe. Cuando la gente dice, no, es que si Dios existiera, no existiría el mal o el infierno o lo que sea, porque Dios es totalmente bueno. Claro, Dios es totalmente bueno y nunca puede crear nada que sea malo. Dios no puede crear el infierno, Dios no puede haber creado el mal, Dios no puede haber creado el demonio, porque al ser un ser totalmente bueno, fíjense que no es como nosotros, que nosotros somos más o menos buenos, no. Él es totalmente bueno, por lo tanto, un ser totalmente bueno no puede absolutamente crear algo mal. Fíjense que en la creación dice todo lo que vio, lo vio bueno, ¿verdad? Entonces, Dios, al ser un ser totalmente bueno,
no puede haber creado el mal. Él creó todo el bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el bien? El bien tiene grados, ¿no? Igual que el calor. Tú dices poco calor, mucho calor. Igual que la luz, dices poca luz, mucha luz. Lo mismo del bien. Tú dices mucho bien, poco bien. Entonces ahí donde está la categoría del infierno. Cuando hablamos poco bien o ausencia del bien. Entonces, cuando falta el bien, ahí entonces estamos hablando del infierno, que no existe de por sí, pero sí es una realidad. Es una realidad, quiere decir que obviamente es una realidad. Es una realidad en el sentido de que quien se aleja del bien, que nosotros le llamamos mal, pero acuérdense que el mal de por sí no existe, sino que es la ausencia del bien. Al alejarse del bien, entonces crea una categoría que nosotros, los seres humanos, para poder ponerle un nombre, le llamamos infierno. ¿Ok? Pero en realidad, de por sí, ese infierno es la ausencia del bien o el alejamiento de Dios, que es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, pongamos que aquí está el bien, tú te alejas, te alejas, te alejas, y cuando te alejas mucho, que ya prácticamente estás muy alejado, entonces ahí nosotros le llamamos ausencia de bien, alejamiento de Dios, y a eso entonces le llamamos infierno. Y le llamamos infierno porque tenemos que ponerle un nombre, pero de por sí nadie lo ha creado, de por sí no es una categoría en sí, ¿verdad? Sino que es alguien, como en este caso el demonio, que se alejó del bien, se alejó de Dios y entonces eh, creó, digamos así, de alguna manera, no creó porque él no tiene posibilidad de crear, sino que prácticamente instauró una realidad a la cual nosotros le llamamos infierno. Entonces el infierno sí es una realidad, pero no existe por sí misma, o sea, nadie la creó. Simplemente quien se alejó del bien, surgió en ellos esa realidad que es que nosotros le llamamos infierno. Ahora, vamos más profundo. ¿Existe en un lugar? No. Eso sí, nadie puede decirlo, porque el infierno, al ser una realidad espiritual, no tiene lugar. ¿Ok? Nosotros no podemos decir, eh, por ejemplo, el infierno está aquí, o está arriba, o está debajo de la Tierra, o está en Marte, o en Júpiter, o en qué planeta, o dónde. No, el infierno no podemos darle un lugar, porque acuérdense que en primera, el infierno es una realidad espiritual y todas las realidades espirituales no tienen lugar en lo absoluto. Es un poquito difícil para nosotros porque, ¿saben qué es lo que pasa? Que nosotros los seres humanos entendemos como categorías materiales. Y cuando decimos la materia, decimos, este bolígrafo, ¿dónde está? Aquí. Ahora, ¿dónde está? Allá. Entonces tiene un lugar porque es una materia y al ser una materia tiene que tener obligatoriamente un lugar. Pero lo que no es material no tiene lugar. Ahora, hay gente que dice que el espíritu como si fuera un humo. No, porque el humo ya es de por sí material y tiene un lugar. Vemos que el humo sube, que el humo va. No es que, es que el espíritu no es como un humo. El espíritu es completo. Imagínense, o sea, traten de hacer un ejercicio de abstracción y entiendan que el espíritu es algo que no tiene cabida en un espacio material. No es que está aquí, está allá. Nosotros decimos, Dios está aquí, pero no es que esté aquí al lado mío a nivel desde el punto de vista material, sino que su presencia, al ser espiritual, está en todas partes. No hay un lugar que Dios no esté. ¿Ok? O sea, Dios está en todos los lugares porque Dios, al ser espiritual, Él puede cubrir todo con su presencia, o sea, con su existencia, con su realidad, está en todas partes. ¿Ya? Entonces, no podemos decir, ahora está aquí, no, ahora está allá, ahora se movió acá. No, siempre estuvo allí y siempre estuvo en ese lugar. ¿Por qué? Porque al no tener lugar, Él no se puede mover. Acuérdense que Dios no se mueve. Dios no se mueve de un lado para otro. Bueno, Jesús sí, porque obviamente Jesús al ser hombre, como hombre, Él se pudo mover, caminar, etcétera. Pero Dios como realidad espiritual no tiene lugar. Entonces está en cualquier parte. Lo mismo pasa con el infierno y con digamos, con el demonio. No es que está en un lugar, no es que el demonio
está en este lugar o está en el otro porque él no tiene un espacio físico material. Al ser espiritual, el espíritu no tiene lugar, ¿verdad? La materia sí tiene lugar. Es como un lapicero o una libreta que tiene lugar, está aquí, está allá, pero el espíritu no tiene lugar, está en todas partes. Imagínense que tú cierras los ojos y dices en todo, 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 en cualquier parte, como dice el Salmo. Voy arriba, está Dios, estoy abajo, está Dios, a los anchos está Dios, porque está en todas partes. Al ser un ser espiritual, tiene una realidad espiritual que le permite estar en todas partes y no estar en ningún lugar específico, ¿ok? No está en un lugar específico porque no ocupa espacio. El infierno no ocupa espacio tampoco, porque es una realidad espiritual, es una condición del alma. A ver, cuando nosotros, y eso lo vamos a estudiar después, cuando estudiemos los novísimos, que tenemos que estudiar lo que es el juicio final, el infierno, el paraíso, etcétera, que son los novísimos. También son materias muy difíciles, pero bueno, yo quiero tratar de ayudarles a ustedes a comprenderla. El infierno de por sí, ¿verdad? Y todos los novísimos, el cielo también, no está en un lugar, sino que es un estado del alma. Cuando tú mueres, ¿ok? Em, sucede una cosa que se llama el juicio particular, ¿ok? Ok, el juicio particular. Dios, digamos que de alguna manera enjuicia, ponemos enjuicia entre comillas, porque no es un juicio al estilo humano, obviamente, Dios no es un acusador ni nada, pero enjuicia el alma en el sentido de que coloca tu alma en una elección. O sea, o elige estar con él o elige alejarse con él, y eso obviamente depende de todo lo que hayamos vivido en la tierra, depende también de la aceptación de Jesucristo, muchas cosas que obviamente no les voy a hablar ahora, pero ustedes ya las conocen, las saben, todo lo que comprende la salvación. Entonces, cuando un alma se salva, o sea, va a lo que nosotros llamamos el cielo, o sea, el paraíso, esa alma no va a un lugar, en realidad lo que hace es que, digamos, el alma adquiere una situación en la cual está en goce permanente, en alegría permanente y en encuentro con Dios, porque obviamente estaríamos con Dios, pero es un espíritu que abraza a otro espíritu. Entonces estaríamos tan unidos a Dios, tan junto con Él, que sería experimentar algo que, como dice San Juan, ni el ojo yo, ni el oído yo, o sea, no lo imaginamos, así que eso no me lo pregunten porque obviamente es algo sumamente difícil de comprender, porque obviamente, como Jesús nos dice, es un gozo espiritual inmenso, pero no lo hemos vivido nunca, nadie. Pero imagínense que es un gozo pleno. Sin embargo, el alma que se condena, que es el alma que se ha alejado de Dios, no va a ningún lugar, no va a ningún lugar, porque acuérdense que el alma no tiene lugar, sino que ella misma solita adquiere a través del juicio final digamos de alguna manera, un estado de sufrimiento. O sea, el alma, en lugar de estar en plenitud con Dios, estaría en el infierno, o sea, en el sentido de que no tiene lugar, pero ella misma solita tiene un estado de sufrimiento, o sea, de sufrimiento permanente, en la cual la hace estar en un estado situacional de una manera terrible, ¿no? Como dice el llanto y rechinar de dientes, etc. Entonces, cuando hablamos de la parábola, a lo que tú comentabas, Judy, y que decías, la parábola del rico y de Lázaro, el infierno se menciona como una especie de fuego, pero acuérdense que las parábolas siempre son, para poder entender algo, no se pueden tomar literalmente. Obviamente, cuando Jesús, por ejemplo, habla de las parábolas, no sé, la casa que sembra en la arena, etcétera, no está hablando de una casa que tú colocaste en la arena o en la roca o no. O sea, Jesús está hablando del alma que se adhiere a una roca o se adhiere a una arena. Entonces, lo mismo pasa con la parábola del rico y de Lázaro. La parábola del rico y de Lázaro está hablando del infierno y de ese fuego devorador porque nos está hablando prácticamente del sufrimiento que va a adquirir un alma que se aleja de Dios.
Entonces, Jesús y obviamente todos los escritores bíblicos, para hablar del infierno, hablan de fuego devorador, entendido como sufrimiento del alma, pero no puede ser fuego, porque no hay materia. Imagínense que el ser humano se hace completamente ceniza. Y bueno, ahora ustedes saben que incluso la iglesia aprueba la cremación, ¿verdad? Hay gente que puede elegir después de su vida la cremación. Y cremarse, ustedes saben que es poner el cuerpo de la persona difunta en fuego y hacerlo ceniza, ¿verdad? Eso puede ser porque, de hecho, es aprobado porque el cuerpo al final de todos modos vamos a hacer ceniza, sea por los gusanos, sea por el fuego, sea por lo que sea, el cuerpo va a ser ceniza al final, ¿ok? Entonces, olvídense del cuerpo, porque el cuerpo, en este caso, no va a sufrir un fuego del infierno, es el alma, ¿ya? Entonces, sería inútil hablar de fuego del alma cuando el alma no tiene un lugar ni tampoco tiene una materialidad. Entonces, el fuego es material, porque el fuego es material, tú lo ves, el fuego. Entonces, el fuego no podría quemar un alma, porque el alma no tiene lugar, sería completamente absurdo. Un alma podría pasearse por delante del fuego, no le hace nada. Entonces, no piensen en el infierno como fuego, piensen en el infierno como sufrimiento del alma. ¿Ok? Claro, los escritores bíblicos utilizan el fuego para poder entender nosotros qué cosa es un sufrimiento. Es como para decir, a ver, tú quieres entender qué cosa es sufrimiento, quémate, aunque sea una punta del dedo, y ya tú vas a salir llorando, sufriendo, porque, porque obviamente es un sufrimiento, pero no es fuego. El fuego es digamos, como un recurso literario que utiliza la Biblia para poder decir, fíjense, que el sufrimiento del infierno es fuerte, ¿ya? Porque cuando tú piensas que estás dentro del fuego quemándote, obviamente vas a sentir un sufrimiento muy grande. Entonces, lo que quiere la Biblia y bueno, en este caso, en la parábola de Jesús decirnos es, vas a llegar a un extremo de sufrimiento muy grande en el infierno, pero quien va a sufrir no es tu cuerpo, ya tu cuerpo está hecho ceniza, quien va a sufrir en realidad es tu alma. Entonces, el alma va a sufrir porque está alejada de Dios. Acuérdese que cuando nos alejamos de Dios sentimos el sufrimiento, pero mientras más lejos todavía de Dios estamos, más sufrimiento vamos a tener. Entonces, eso es lo que pasa con el infierno. Pero acostúmbrense a usar digamos, esta comparación con el fuego, porque en mucho, incluso si van al Vaticano, van a ver las pinturas del infierno, ¿verdad? Las pinturas de Rafael y de Da Vinci, y de Miguel Ángel especialmente. El infierno lo dibujan como un fuego y hay hombres quemándose y unos así con las manos. No es eso en realidad. Acuérdense que esto es una pintura. Esto es para que nosotros pensemos cuánto sufrimiento puede tener un alma cuando se aleja de Dios y que cae en ese estado al cual nosotros llamamos infierno. ¿Vale? Pero no piensen que vamos, o sea, que el infierno es que la persona va a ser tirada al fuego, no, nada de eso. Recuérdense que después de la muerte el fuego no se siente, de hecho hay personas que eligen la cremación, que está muy respetada, obviamente, por quien quiere elegirlo. De todos modos, como les decía, de alguna manera u otra, sea por fuego, sea por gusanos, o sea por lo que sea, al final el cuerpo se convierte en ceniza, ¿ya? El cuerpo se convierte al final en ceniza, el polvo, ¿verdad? Como la misma Biblia dice, del polvo venimos y al polvo iremos. Entonces el cuerpo no va a sufrir un sufrimiento de fuego ninguno. Y el alma no se quema. El alma no se quema porque el alma no es material. El alma puede espaciarse por el fuego, no le hace nada. Es un sufrimiento tan grande que los autores bíblicos le llaman fuego, pero para que la gente, acuérdense que esto está escrito para muchas personas que no son estudiadas, o sea, no son personas que pueden entender muchas categorías. Entonces, para poder entender, Jesús utiliza este símil del fuego y que es el símil que usan también todos los escritores bíblicos cuando hablan del infierno, para que entendamos que es un sufrimiento,
como si fuera un fuego, ¿verdad? Algo que te quema, algo que te hace daño, algo que tú sientes, ¿verdad? Nada más tú pegas el dedito al fuego y ya sientes un dolor muy grande. Es lo mismo, ¿verdad? El alma va a sentir ese sufrimiento, ese dolor, y a ese estado del alma le llamamos infierno, pero fíjense que el infierno de por sí no existe, es una realidad, pero no existe de por sí, sino que es la ausencia de Dios. O sea, te has alejado tanto, tanto, tanto de Dios que vas a sufrir, obviamente, vas a sufrir. Entonces eso es lo mismo, es como un niño. Imagínense un niño que está agarradito de la mano de su mamá, pues le va bien y va contento y va mirando todo. Pero si la mamá se le pierde, sufrimiento, llanto, llanto porque no encuentra a su mamá y no sabe qué hacer solito, ¿verdad? Y va a pasar hambre y va a pasar, eso es lo mismo que pasa con el alma cuando se aleja de Dios, ¿ya? Pasa ese sufrimiento tan grande que a eso entonces nosotros le llamamos infierno. Pero en realidad lo que pasó con el niño es la ausencia de la mamá, es que la mamá no está, porque si la mamá estuviera, tendría otra cosa, ¿verdad? Lo mismo pasa con el alma. Cuando Dios no está porque te has alejado de él, y acuérdense que esto es una opción del hombre, no es Dios el que condena, ¿eh? Esto es una cosa que es importante que la entendamos. La Biblia muchas veces en algún momento puede hablar de Dios como condenador, etcétera, y sobre todo el Antiguo Testamento, pero entiendan que eso es un lenguaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, y un lenguaje muy arcaico. En realidad Dios no condena a nadie, porque si Dios condenara, entonces ya no sería el bien perfecto. O sea, Dios no condena a nadie. Es el alma que se condena. O sea, somos nosotros mismos que nos alejamos tanto de Él que nosotros buscamos nuestra propia condenación. El diablo, Dios no lo condenó al diablo. O sea, el diablo simplemente se alejó, ¿verdad? Fue un ángel que quiso alejarse y él mismo solito se condenó, él mismo solito. Acuérdense que todos nosotros solos nos vamos a condenar. Bueno, no nos vamos a condenar, pero quiero decir, o sea, nosotros somos los que buscamos la condenación, no es Dios, ¿verdad? El ser humano. Cuando me refiero a nosotros, me estoy refiriendo al ser humano, es el que se condena, el ser humano es el que busca la condenación, no es Dios, Dios no condena a nadie. Claro, en algún momento del Antiguo Testamento vamos a ver eso, incluso, por ejemplo, vamos a ver en la narración de la creación, vamos a ver que Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso. Ojo con esto, Dios no expulsa a Adán y Eva del paraíso, o sea, el autor bíblico habla de expulsión del paraíso, pero en realidad es Adán y Eva que se niegan a seguir a Dios y ellos mismos solitos son los que pierden el acceso al paraíso. Pero no porque Dios los quiera condenar o porque Dios sea malo y dice, ah, mira, porque no hiciste lo que Dios quiso, pues él te va a castigar, ¿verdad? Como si fuera un papá o una mamá que dice, a ver, tienes que hacer esto y si no lo haces te voy a castigar o te voy a pegar. No, Dios no es así. O sea, Dios simplemente lo que le dijo a Adán y Eva, bueno, me estoy adelantando un poco de las otras clases, pero bueno, lo que le dijo a Adán y Eva en realidad de no comer del árbol del fruto del bien y del mal es por su bien. En realidad les quiso decir, no vayan allá, porque en realidad lo que van a hacer es alejarse del bien. Van a buscar el mal, van a perder entonces con lo cual nacíamos los seres humanos, que era con la inocencia, ¿verdad? Van a adquirir entonces lo que es la sabiduría del bien y del mal, pero no es tanto la sabiduría del bien y el mal, sino que se van a adentrar en una categoría más profunda, que es alejarte de Dios, alejarte de lo que es el bien, y entonces es ahí donde viene el pecado original y bueno, obviamente ellos mismos solitos pierden todo lo que es la gracia creacional. Acuérdense que nosotros nacemos con una gracia. Bueno, ya no, porque obviamente nacemos con pecado original, pero Adán y Eva nacieron con una gracia que se llama la gracia creacional, es la gracia que le da Dios, ¿verdad? De una amistad muy fuerte con el hombre, pero Adán y Eva la pierden. Pero no la pierden porque Dios se las quita. No, ojo con esto. Acuérdense, no podemos hablar nunca de Dios, aunque la Biblia lo dice en el Antiguo Testamento, acuérdense que son guías que usa la Biblia, son lenguajes que usa la Biblia, pero que hay que entenderlo en su profundidad. Porque si nosotros decimos, ah, no, que Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso y Dios los castigó y Dios los hizo, no estamos entendiendo a Dios en su profundidad. Acuérdense que vamos a entender a Dios realmente quién es. Dios es totalmente bueno. Dios no podría absolutamente condenar o expulsar un mal a nadie. Dios simplemente te deja en libertad
Y tus propias acciones son las que hacen que tú te alejes o que tú te acerques. Adán y Eva se alejaron. Caín se alejó. Abel se acercó. O sea, todo depende de la persona. Entonces, no es Dios el que condena, no es Dios el que premia. Dios te ha dado el premio absoluto desde el principio y eres tú el que tomas la decisión de alejarte o acercarte. Entonces, acuérdense que todo esto depende mucho de la persona. No podemos, porque si no, de lo contrario, fíjense que lo que muchas personas hablan porque no entienden a Dios es esa, ¿no? Como que Dios, no, pero si Dios expulsó a Adán y Eva, ¿no? Porque si Dios hizo tal cosa o porque Dios manda un mal o porque no. Acuérdense que todo lo que nosotros le llamamos mal en realidad es ausencia de Dios, ausencia de bien. Cuando no está Dios, entonces está el mal. Y les hago una anécdota para que ustedes entiendan hasta qué punto podemos entender la teología. A mí me encanta la teología de Juan Pablo II porque cuando yo vivía en Roma pasó una cosa súper horrible, que fue uno de los terremotos más fuertes que ha habido en el sur de Italia. Italia es muy sísmica, o sea, es muy normal que hayan terremotos, pero fue uno bastante fuerte. Y una escuela de niños, una primaria, porque eran niños chiquitos, niños pequeños, una escuela de primaria se vino abajo completa. De campo, no había muchos, pero como quiera, siempre es un dolor muy grande. Eran alrededor de unos 23 niños, si mal no recuerdo. Eh, Todos murieron, con las maestras también adentro, por causa del terremoto. Y uno de los ateos más grandes, bueno, en Italia, es escritor de una de las columnas de uno de los periódicos más famosos de Italia, hablaba como que el silencio de Dios, algo así y él decía como que el silencio de Dios, en el sentido de que dónde está Dios, ¿no? Y por qué Dios permite todo esto. Eh, Me acuerdo Juan Pablo II, que fue al lugar a celebrar la misa por los niños que habían muerto, y la predicación de Juan Pablo II, que me la recuerdo muy bien, hermosa, una teología muy profunda, porque él sí sabe quién realmente es Dios, es totalmente bueno, que no puede absolutamente hablarse de Dios en mal. Dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Decía él, cuando el hombre se aleja de Dios, viene el mal sobre la tierra y por ende es que suceden las cosas negativas. Y él decía, esa escuela construida en un lugar sísmico, porque se sabía que era un lugar sísmico, pero construida eh, con los materiales no adecuados para una zona sísmica, porque fíjense que fue la escuela y no fueron otras casas, fue precisamente esa escuela. Ese es el mal. Dice, cuando llega el mal al corazón del hombre corrupto, que en lugar de emplear los materiales que tiene que emplear para que una escuela pueda resistir a un movimiento telúrico, o sea, a un sismo, perdón, eh, ese es el que hace que mueran los niños y ese es el que hace que se introduzca el mal en el mundo. Fíjense, es lo mismo que yo les estaba hablando hasta ahora. Es el mal en realidad no existe, es la ausencia del bien. Es cuando tú no haces el bien. Entonces, si tú el bien que tenías que haber hecho era construir una escuela con unos materiales que sean materiales antisísmicos, no lo haces, entonces tú te estás alejando del bien. Y por eso es que llega el mal, y por eso es que viene la muerte, y por eso es que vienen las destrucciones. Entonces, la teología de Juan Pablo II, y a mí me encantó mucho cuando él intervino en ese momento, porque es aclarar a la gente a entender, no es Dios el culpable de esto, es el hombre el culpable, y el hombre es culpable porque el hombre se aleja de Dios, no porque el hombre está con Dios, porque el hombre con Dios no haría estas cosas, y no llegaríamos entonces a llorar la muerte de estos niños. Esto se los quiero contar para que ustedes entiendan. Claro, no hemos entrado ahora mismo en el tema del pecado porque va a ser más adelante cuando hablemos del pecado original, pero yo sé que como ustedes tienen estas dudas del infierno, el mal y tal, es bueno explicarlo para que lo entendamos. Entonces, el pecado en realidad es ausencia del bien, es el hombre que se aleja de Dios, no viene de Dios absolutamente, Dios ha creado todo bien.
Lo que pasa es que al crear Dios todo bien, hay personas que se alejan de él, que se alejan del bien y por lo tanto, sí, al alejarse tanto, 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 pues obviamente llegan a una condición que es la condición del mal, pero en realidad ese mal no existe de por sí. En esa alma de esa persona lo que hay es una ausencia de bien. Pasa lo mismo con la anécdota, no sé si la conocen, seguramente han escuchado la anécdota del pintor que, ¿verdad? A dibujar bueno, se comenta que es Da Vinci, ¿no? Al dibujar la última cena, va buscando modelos para poder dibujar y él busca una persona muy buena, muy buena, muy buena, que él la coloca como si fuera el modelo para dibujar a Jesucristo, ¿no? Una persona de bien, para poder buscar, ¿verdad? Todas esas características de rostro, ¿verdad? De una persona buena. Y va dibujando así a todos los apóstoles y cuando va a dibujar al final a Judas Iscariote, va a la cárcel a buscar a una persona mala. Y se encuentra que la persona que le sirvió a él para dibujar a Judas Iscariote o sea, era la misma persona que él usó para dibujar a Jesucristo, solo que años después esta persona había caído en el mal. Esto mismo nos ayuda a entender que en realidad el mal no existe, el mal es una ausencia de bien. Una persona que muy buena, había sido años anteriormente, puede alejarse del bien y alejándose del bien, entonces cae en el mal, que nosotros le llamamos mal, pero como les decía, el mal de por sí como una categoría filosófica no existe porque es la ausencia del bien. Te has alejado tanto, tanto del bien que caíste entonces en esa ausencia tan grande. Y eso es lo mismo que pasa cuando hablamos del infierno, ¿verdad? Es una ausencia de bien, pero una ausencia de bien exagerada, grande. Eh, pero sí quiero decirles para que lo puedan entender, cuando van a la Biblia, todo esto que yo les estoy comentando es para que ustedes lo tengan en su mente a la hora de leer. Pero claro, al leer la Biblia, entiendan que la Biblia está escrita para un grupo de personas. Y para que esas personas entiendan, la Biblia tiene que ser escrita con parábolas, con ejemplos, con categorías muy físicas, muy humanas, pero que obviamente es nada más para ayudar a las personas a comprender. Entonces, cuando la Biblia nos comenta de fuego y arrojados al fuego, etcétera, entiendan que es el alma que va a padecer un sufrimiento, pero no va a estar en un lugar determinado, sino que va a tener una ausencia tan grande, esa alma, una ausencia tan grande de Dios, que va a sufrir como el niño que se queda solito porque perdió la mamá. ¿Verdad? Lo mismo, ¿verdad? Ese sufrimiento, ese dolor es lo que va a sentir el alma, pero en realidad esto que la Biblia nos habla del fuego, etcétera, no es en realidad de esa manera, porque acuérdense que el infierno no es un lugar físico, no es un lugar material. Acuérdense que todo esto son categorías espirituales. Entonces, es un poquito difícil de entender, pero yo sé que ustedes si hacen un poco de esfuerzo mental, de abstracción, pueden lograr entender que el infierno no es un lugar, no es un fuego, no es que está aquí o está allá, sino que es un estado del alma. ¿Ok? Es un estado del alma y igual el cielo es un estado del alma y estaremos en completa comunión con Dios y por lo tanto llegaremos a vivir una experiencia única, hermosa, por estar junto con Dios en el bien absoluto que es Dios y experimentar ese bien absoluto que ahora mismo en la tierra no lo podemos experimentar. ¿Experimentar por qué? Porque somos todavía materia, o sea, todavía somos humanos, o sea, somos carne. Pero acuérdense que en, en el, en el cielo, entonces ya la realidad será diferente. Después les voy a hablar de la resurrección, porque eso implica después otra cosa. Eh, Josefa dice, es como el viento. Bueno, entiendan que el viento de por sí es material, porque el viento es una acumulación de aire.
Y el aire son moléculas de oxígeno, o pueden ser de otro gas, pero son moléculas de gas. No la vemos, pero en realidad es material. ¿Ok? Entonces, no sería como el viento, aunque si tú quieres hacer la comparación, podríamos hacer la comparación del viento, pero no es exactamente igual. Es lo que quiero que ustedes entiendan. No es exactamente igual porque ya de por sí el viento es material. Cuando el viento mueve hojas, cuando el viento tal vez no lo vemos porque las moléculas del oxígeno no la vemos. Nosotros respiramos, pero tú no ves con el aire que entra, no lo ves, pero sí es material. En realidad son moléculas de oxígeno, el gas es material, o sea, está en un lugar. Cuando tú, por ejemplo, hablas de viento, dices el viento está aquí. ¿Por qué? Porque son moléculas de oxígeno que se mueven de alguna manera y crean el viento, pero el alma no. O sea, el alma no es así. El alma es muy diferente, no es material, no está aquí, ni está allá, ni se mueve, ni de alguna manera el alma es un estado, ¿ya? Entonces, yo sé que es difícil entenderlo, yo sé que ustedes quieren una comparación material, pero no puedo darles una comparación material porque si les doy una comparación material no es una comparación exacta. Claro, si ustedes quieren para más o menos entender un poquito, pueden hablar del viento, pero acuérdense que tienen que entender que no es lo mismo. No es lo mismo. Hay gente que piensa que Dios es como si fuera un viento o que el alma es como si fuera un viento o un aire. No lo es porque el aire y el viento son materiales, son ya de por sí partículas, ¿verdad? Y Dios no es material absolutamente, no, nada. Así que piensen que puede ayudarles a entender algo, pero no entiendan que, bueno, nosotros en teología llamamos una cosa que se llama analogía, o sea, hablamos de Dios por analogía. Analogía quiere decir, es semejante al viento, pero no es como el viento, ¿ok? Es semejante por analogía. O sea, por analogía podemos decir Dios, el alma, es como si fuera un viento, pero esa analogía no es igual que el viento, porque el viento es material y el viento sí tiene lugar. Sí tiene lugar. Cuando pasa el viento, sabes que pasó. No lo viste, pero viste las consecuencias, viste que jaló hojas o lo que sea y pasó. O sea, tiene lugar el viento. Sin embargo el alma, el espíritu no tiene lugar, no pasa, de alguna manera siempre ha estado allí. ¿Por qué? Porque no tiene lugar en lo absoluto. Buenas noches, Padre, perdone una duda. Entonces, en el credo, cuando decimos que Jesús descendió a los infiernos, en el catecismo de la iglesia dice lo siguiente: estamos en lo correcto, la escritura llama infierno Sheol o Hades a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Sí, cuando decimos bajó a los infiernos, lo mismo, les estoy hablando en categorías. Es lo mismo que el cielo. Cuando decimos el cielo, que tú dices está allá arriba. No, no está allá arriba. Entendamos que el cielo, decimos, cuando tú le preguntas a un niño, ¿dónde está el cielo? El niño te va a decir, allá arriba. ¿Y dónde está el infierno? Allá abajo. Pero no tiene un lugar. Ahora, cuando la Biblia, y bueno, en este caso el credo obviamente se basa en mensaje bíblico, habla de descender a los infiernos. No es descender físicamente, es descender desde el punto de vista espiritual. O sea, él prácticamente lo que hizo fue degradarse, ¿verdad? Llegar a un estado de su alma en contacto con quienes habían muerto. ¿Por qué? Porque acuérdense que antes de Jesucristo no había salvación. Entonces esas personas no estaban, o sea, esas almas no estaban gozando de la plenitud de Dios, porque antes de Jesús no había salvación. La salvación viene por la sangre de Jesús. Entonces Jesús tiene que descender, entre comillas, pónganlo, descender a los infiernos. O sea, su espíritu lo que hace es que se degrada, ¿verdad? Va a ese estado donde están los muertos para poder rescatarlos, obviamente, ¿ya? Poder rescatar esos muertos que habían muerto. No sé, pongamos Moisés y todo el que había muerto antes de Jesús, no estaba gozando de la plenitud de Dios porque es en Jesús que hay salvación. Acuérdense, esto es muy importante que lo entendamos. Ahora, cuando decimos descendió, no
no es físicamente que descendió, sino que es un estado del alma. Es lo mismo que cuando decimos, por ejemplo, yo le puedo decir a una persona, oye, qué bajo caíste. Y no es que la persona cayó abajo de mi edificio. Cuando decimos qué bajo caíste, es como que cayó bajo, como que se comportó mal, ¿no? Como que manifestó algo que no tiene una altura, ¿verdad? Es lo mismo. Y cuando tú dices que bajo caíste, no quiere decir que se cayó al primer piso físicamente. Lo mismo con el infierno, ¿verdad? Cuando dice descendió, no quiere decir que estaba abajo de la tierra, ¿verdad? Igual que el cielo, no es que el cielo esté allá arriba con las estrellas ni la luna, ¿verdad? Porque absolutamente no está allá arriba. O sea, allá arriba lo que tenemos es la atmósfera, tenemos cielo, tenemos estrella, etcétera. El cielo en realidad no tiene un lugar. Ahora, nosotros decimos arriba en el cielo, y pues lo seguiremos diciendo, obviamente, pero por analogía. O sea, entienda lo que analogía quiere decir. Es lo mismo cuando tú le dices a una persona, oh, qué alto llegaste muy alto, llegaste a ser capitán. Y no es alto en estatura, ni creció, ni subió de piso, sino que subió de grado. Llegaste a ser capitán o llegaste a ser director de la empresa o qué alto estás o qué alto llegaste. Pero en realidad esa altura no es física, es una altura espiritual. O sea, tú llegaste a ser director de empresa, o sea, subiste, escalaste en tu empresa, pero no escalaste en ninguna escalera. ¿Verdad? Al director de la empresa tú no le vas a decir, oye, ¿a qué piso llegaste para llegar a ser director de la empresa? No, no escaló una empresa, perdón, una escalera ni una montaña, simplemente escaló desde el punto de vista espiritual, o sea, subió de grado, ¿verdad? Igual también un general, un capitán, etcétera, que van escalando, llegan alto, pero no alto físicamente. Es lo mismo que el infierno y el cielo. O sea, el cielo es un grado alto, pero no es un grado de alto físicamente para decir, oh, está allá arriba, arriba de mi techo. No, no, no. Cuando hablamos de cielo, es un grado desde el punto de vista espiritual. Y lo mismo con el infierno y lo mismo con esto de que el credo, cuando decimos descendió a los infiernos, entiendan, no es que Jesús agarró un cohete o un submarino, qué sé yo, y se bajó a... No, 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 no. Simplemente el alma de Jesús resucitado, mm, prácticamente lo que hizo es que él mismo, su estado de su alma, llegó al punto bajo donde estaban los muertos, eh, almas de personas que habían muerto antes que él, y entonces él obviamente le tocaba rescatarlos, porque acuérdense que ahora no, ahora ya tenemos la salvación en Jesucristo, pero antes de la muerte de Jesús en la cruz, todas las personas que morían no iban al cielo porque no había salvación. La salvación empieza con Jesús, cuando Jesús muere en la cruz y con su muerte, Él rescata a todas las personas que habían muerto anteriormente. Abraham, Isaac, Moisés, pero todas las personas, no solamente ellos, sino todas las personas que habían muerto y que merecían la gracia de Dios. Él lo que hizo fue prácticamente degradar su espíritu a donde se puso en contacto, en comunión con estas almas y entonces le dio la plenitud a esas almas, entonces las elevó. Pero elevar no quiere decir físicamente, ¿verdad? Elevar quiere decir darle lo que es la ganancia del cielo, ¿verdad? Esa alegría perfecta, plena, etcétera, de la plenitud de estar con Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero no se imaginen a Jesús taladrando la tierra ni yendo a más abajo, porque incluso si baja la tierra que está redonda, terminaría, terminaría por otra parte del mundo, como quiera. Entonces, no entiendan esto materialmente. Recuérdense que mmm, todo lo que nosotros vemos en la Biblia para hablar de la parte espiritual, se toman palabras materiales o cosas físicas para poder entender. O sea, la idea es que entendamos, pero no podemos tomarla al pie de la letra, exactamente, porque si no nos vamos
nos vamos a confundir si nosotros estamos pensando que el infierno está allá abajo de la tierra y alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, la tierra ya se sabe qué es lo que hay debajo y qué es lo que hay al otro lado. Inclusive el universo se ha estudiado completamente y te van a decir, no, qué estupidez hablar de allá abajo, ¿verdad? Entonces, es bueno porque si no, de lo contrario, el mundo siempre nos vive diciendo a nosotros, la iglesia, que por no formarnos, por no estudiar bien en profundidad la ciencia, parecemos personas muy arcaicas, hablando de cosas sumamente arcaicas. Y en realidad no es así, no es arcaico, solo que nosotros, si lo tomamos al pie de la letra, sí caemos en una realidad arcaica, antigua, de decir, no, pues allá abajo, cuando en realidad no es abajo de la tierra, porque debajo de la tierra se sabe lo que hay en el centro de la tierra, se ha investigado bastante. Por lo tanto, no es físico, es espiritual. Ojo con eso. Aunque obviamente para poder hablar, hablamos de categoría, con categorías humanas, entonces claro que seguiremos diciendo descendió a los infiernos, pero no descendió físicamente. ¿Ok? Lo mismo que pasa con lo que yo les decía cuando le decimos a una persona que bajo caíste, ya no es que se cayó, no es que fue al primer piso, no. Simplemente estamos hablando de algo espiritual cuando decimos qué bajo o qué alto o qué grandeza, decimos, ¿no? Como les decía lo del director de la empresa, es para que ustedes entiendan que humanamente nosotros utilizamos palabras para poder entender las cosas, pero no podemos entenderla al pie de la letra. Si yo entiendo al pie de la letra a una persona que dice, oh, como escalaste en tu empresa, yo me imagino una persona escalando una montaña y llegando a quién sabe dónde. Y no, no es así, no es así. No es así, absolutamente. Entonces, yo sé que es un poco difícil hablar de categorías espirituales con lenguaje físico material, pero me perdonan, pero hay que hacer un poco de esfuerzo. Yo sé que el esfuerzo es bastante grande, pero bien. Soy Araceli de Guatemala. ¿Quién es Da Vinci? Oh, Da Vinci. Da Vinci es el pintor, bueno, que ha dibujado muchas cosas para la iglesia. Vivió muchos años atrás, prácticamente en lo que se llamó el Renacimiento, ¿verdad? Y tiene, bueno, la Última Cena, que es muy famosa, y tiene, bueno, algunas pinturas que son bastante famosas. Leonardo da Vinci fue un italiano. Nada, es famoso simplemente porque hizo muchos dibujos religiosos y bueno, tiene el dibujo clásico, el más clásico de él, el que todo el mundo conoce, es el de la Última Cena, que seguramente ustedes lo habrán visto, algunos lo tienen en sus comedores, en sus casas, la pintura de la Última Cena. Pero no tiene nada de importancia Da Vinci, es simplemente que fue un pintor famoso y bueno, pues lo de la pintura de la Última Cena es una de las cosas que a mí me ha llamado más la atención y todo el proceso, ¿verdad?, que hizo para llegar a esa pintura. Padre, ¿y cómo sería la visión que tuvo Santa Faustina y San Juan Bosco que afirman que vieron el fuego en el infierno? A ver, sí, acuérdense que las visiones, las visiones de Sor Faustina Kowalska, San Juan Bosco y otros grandes que han tenido también visiones, ah, todas esas visiones son espirituales. ¿Ok? Y al ser una visión espiritual, porque acuérdense que una visión es como un sueño, tienen que graficarla de alguna manera. O sea, son visiones espirituales, es tu espíritu el que ve eso, pero no lo puede ver materialmente, porque si no, de lo contrario, no sería una visión espiritual. Si, por ejemplo, alguien te dice, no, pues yo vi que le estaban dando latigazos a no sé quién y tal, y tú puedes decirle, oh, ¿de qué color el látigo? ¿De qué color tal cosa? Si es muy gráfico material, di, no, pues exactamente no es así. ¿Por qué? Porque la materia no se ve. Ok, ahora, cuando ellos tienen que narrar qué es lo que ellos vieron, obvio que tienen que decir, no, pues vi un fuego y que era rojo, o sea, ya le pueden dar categorías materiales. ¿Por qué? Porque están tratando de expresar, o sea, es algo así como que, a ver, para que ustedes entiendan, es algo así como que el espíritu de él vio algo espiritual, ¿ok? Y lo entendió como espíritu, espíritu. Pero ese espíritu
al poder comunicarlo a otras personas que obviamente son materiales, o sea, somos carnales, tiene que obligatoriamente usar una categoría física, ¿ok? Entonces, por eso es que habla de fuego y pueden decir que no sé qué, que el color del fuego o las llamas, pueden hablar de todas esas cosas porque están tratando de exteriorizar algo que ellos vieron espiritualmente, pero ellos no podrían decirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque al ser una visión espiritual, ellos no podrían, vaya, decirnos a nosotros de alguna manera cómo sucede espiritualmente eso, porque acuérdense que espiritualmente no se puede explicar, o sea, lo que sucede desde el punto de vista espiritual en el infierno. Entonces entiendan que cuando ellos expresan, están expresando como la poesía, ¿no? Como la poesía. Es como la poesía cuando, por ejemplo, alguien le dice, no sé, a ver, voy a poner, yo creo que les puse a ustedes un ejemplo, no sé si a ustedes o al otro grupo les está hablando de una poesía donde decía, eh, no sé, por ejemplo, tus cabellos son como el sol. Ya, si tú lo entiendes literalmente tú dices, wow, es un sol, o sea, es como que el sol lo tiene aquí. No, está hablando, es como sol para que entendamos que es del color del sol, pero no está el color en los cabellos, ¿ya? Lo mismo que pasa con las pinturas, o sea, tratamos de exteriorizar algo para poder entenderlo. Es, por ejemplo, la fe, cuando Jesús habla de la fe, la compara con una semilla. Y dice, la fe es como la semilla que cae en el campo, pero entiendan que la fe no es una semilla. O sea, si tú buscas, no, voy a buscar la fe mía, a ver dónde está, a ver qué semillita. Es ridículo, ¿no? No podemos hacerlo así de esa manera materialmente. Claro, Jesús o los santos o quien vaya a hablar de algo espiritual tiene que usar obligatoriamente una característica material para poder hacerse entender, porque si hablara puramente espiritual no entenderíamos nada. Entonces, claro que hay que usar esas categorías, pero es una categoría para que nosotros entendamos, pero no podemos entenderlo de esa manera material. ¿Ya? Cuando Jesús dice que la fe es como la semilla, que una cae en el camino, otra cae en la cizaña, no podemos entenderlo al pie de la letra, porque si no, tú vas buscando la fe. ¿Dónde está mi fe? Es como una semillita, pero no sé dónde cayó la semillita esa. Entonces entiendan que la semilla no cae en un campo material, la semilla cae en un campo espiritual, y el campo espiritual es la condición de tu alma que está o preparada o no preparada para la fe, para esa semilla. Ojo, pero no tiene nada que ver ni con una semilla, ni con una cizaña, ni con una roca, ni con un camino, ni con nada. Todo eso lo usa Jesús para que nosotros podamos entender el proceso que se da en la fe cuando cae de por sí en una persona preparada para esa fe o en una persona que realmente no tiene su espíritu preparado para asumir la fe. Ya, pero ese es el mensaje que nos quiere transmitir Jesús. Sería ridículo si nosotros empezáramos a entender la parábola de Jesús al pie de la letra y andamos buscando la semilla o la cizaña física, material. No, absolutamente no. Por favor, no lo entiendan así, porque si no, no vamos a entender nunca la profundidad de la fe, si no vamos a estar solamente en la superficie. Vamos a vivir solamente en la superficie, el infierno, el fuego, el no sé qué, y eso simplemente es un símil. Es lo mismo que hizo Jesús cuando habló de la semilla y la fe. Es utilizar una, es utilizar una categoría humana para nosotros poder tratar de comprender un poquito la fe, pero no es físico, no es físico absolutamente. La fe no es una semilla, la fe no es una semilla. La fe es un don espiritual que puede llegar o penetrar o caer, digamos, de alguna manera en una persona que tiene una disposición o una predisposición o no a ella, a la fe. Pero no podemos hablar de una semilla, o sea, sí lo usamos como categorías humanas, pero no podemos entenderlo así al pie de la letra, ¿ok? Lo mismo que pasa con la poesía. O sea, acuérdense que la Biblia está compuesta de géneros literarios
Y es lo mismo, y la poesía es un género literario, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la poesía y vemos muchas cosas. Por ejemplo, hay una poesía muy interesante que del rey Nabucodonosor que dice, no Nabucodonosor es, yo creo que es Quebec, no me acuerdo, bueno, sí, uno que dice, tiene la nariz como una pirámide de Egipto. Es una poesía satírica, pero bueno, lo que quiere decir es que tiene una nariz grande, pero no nos vamos a imaginar una pirámide de Egipto colocada aquí. Es imposible, obviamente. Acuérdense que en los géneros literarios utilizan imágenes para que nosotros podamos entender, pero no entenderlo físicamente, sino entenderlo espiritualmente. Si yo estoy diciendo, tiene una nariz que parece una pirámide de Egipto, no tiene una pirámide de Egipto, sería imposible colocar una pirámide de Egipto acá, es que tiene una nariz, es para entender que tiene una nariz sumamente grande. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa con el infierno. Para poder entender que es un sufrimiento grande, se usa el fuego y obviamente las visiones que tienen los santos no es del fuego, sino del sufrimiento del alma, porque obviamente el alma no está en el fuego, sino que está sufriendo y ellos, al transmitir qué es lo que ellos vieron, tienen que hacerlo con un lenguaje, ¿verdad? Y el lenguaje siempre es un lenguaje metafórico, siempre tiene que ser metafórico, con el alma siempre, 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 porque no hay una categoría espiritual para poder entender el alma desde el punto de vista del lenguaje. O sea, siempre, todo lo que es espiritual tiene que ser metafórico. Y cuando me refiero a metáfora, quiere decir a símiles, ¿no? Utiliza símiles metafóricos. ¿Por qué? Porque es imposible. Imagínense que para poder llegar a comprender algo espiritual, puro espiritualmente, tiene que ser una contemplación muy profunda, donde tu alma se conecta con la realidad espiritual. Pero ya allí tu alma no ve, porque acuérdense que el alma no es material, no está mirando algo, sino que está percibiendo y sintiendo algo. Y ahí donde están las visiones o donde están ¿verdad? La revelación. Generalmente las revelaciones de Dios están en el contacto del alma de la persona con el mensaje de Dios. Pero a la hora de tú transmitirlo después, ya tienes que utilizar una metáfora obligatoriamente. Todos los santos, los escritores bíblicos, Jesús, todo el mundo tiene que usar una metáfora, porque sería imposible hablar puramente de las realidades espirituales, puramente. No se puede. ¿Y saben por qué no se puede? Porque el lenguaje es material. El lenguaje es material. Cuando yo les estoy hablando a ustedes ahora, les estoy hablando con un lenguaje que es material. ¿Y por qué es un lenguaje material? Porque cuando yo hablo, el sonido de mi voz es el movimiento del aire que hace una especie de onda que llega al oído, tu tímpano, vibra dependiendo de esas ondas y escuchas algo. Entonces, el lenguaje, al ser así material, no podría, no podría hablar del puro espíritu. Tiene que obligatoriamente utilizar una categoría material. Y cuando tú utilizas una categoría material, tienes que ser una categoría metafórica, obligatoriamente. ¿Ya? Pero no está mal, no está mal. Es simplemente para que nosotros entendamos que todo eso está hecho para que nosotros podamos entender la realidad espiritual, pero no podemos quedarnos ahí en la superficie. Porque si tú te quedas en la superficie de que el infierno, el fuego, o que descendió, que hay abajo, si tú te quedas simplemente en lo puramente material, o sea, puramente del lenguaje que usaron, entonces allí no vas a entender en profundidad qué es Dios ni cuáles son las realidades espirituales. Te vas a quedar muy en la superficie. Es lo mismo que el campo, de lo que Jesús hablaba, que incluso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y él mismo lo decía, hay gente que podrá escuchar, pero no van a entender. ¿Por qué? Porque escuchan puramente espiritual, material. Si Jesús
cuando habló de la parábola del sembrador, el que estaba allí entendió la semilla y entendió la cizaña y eso desde el punto de vista material, pues se quedó solamente en eso y se quedó en la superficie. No va a lo espiritual. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. No quiere decir el que tenga oídos materiales, es el que tenga oídos espiritual. O sea, sí, el que tiene oídos material lo escuchó. Escucharon a Jesús hablar de la semilla, de la cizaña, del camino. Pero no es eso. Jesús se refería a oídos espirituales. El que tenga oídos para oír, que oiga. O todos tenían oídos, pero no todos tenían oídos espirituales. Ahí es donde está la diferencia. Todos tenían oídos materiales, todos escucharon lo de la semilla y todos entendieron que obviamente una semilla que cae en el camino pues no puede dar fruto porque la pisotean o porque se la comen las aves. Eso lo entendieron todos. Ahora, es diferente a tener oídos espirituales, o sea, ir un poquito más profundo y poder entender todo esto en categorías espirituales, que ya no tiene que ver con la semilla, que ya no tiene que ver con una cizaña, ni con unas aves, ni con nada, sino que tiene que ver con realidades espirituales, que tiene que ver con realidades mucho más profundas. Entonces, pasa lo mismo con estas categorías que yo les estoy hablando. Yo sé que son categorías difíciles de entender. De hecho, el pobre Jesús, cuando lo decía, no es que todo el mundo lo entendía, muy pocos entendían, pero no podía Jesús de otra manera hablar, porque Jesús estaba hablando con lenguaje humano. Entonces Jesús no podría hablar desde el punto de vista puro espíritu, porque entonces ahí sí no entendería nadie. Porque puro espíritu, no podría él comunicarse desde el punto de vista humano utilizando el lenguaje. Entonces sería prácticamente, como les decía, lo que sucede en una contemplación fuerte, que es puro espíritu, donde obviamente el espíritu se conecta con la realidad o el mensaje que Dios quiere dar, pero eso es la contemplación, el puro espíritu. Pero ya ahí no hay ojos, ya ahí no hay realidades materiales, ahí hay solamente puro espíritu. ¿Ok? Pero, claro, a la hora después de hablarlo, tienen que obligatoriamente utilizar lenguaje humano. Una pregunta, entonces, ¿por qué varios predicadores y algunos sacerdotes hablan del infierno como de diferentes niveles y que han visto las almas entre llamas y gritando de dolor? Lo mismo les digo, o sea, vuelvo a repetir lo mismo, es para, a ver, para que ustedes entiendan, el lenguaje a la hora de hablar, tienen que hablar de esa manera, porque de lo contrario la gente no entendería. Si tú le dices a una gente, ok, el infierno es un estado del alma de sufrimiento total, etcétera, se quedan como que, ¿y ese sufrimiento cómo es? ¿Qué es eso? ¿No? Se quedarían como en las nubes. Entonces, para poder ser más explícito, tienen que utilizar estas categorías humanas. Entonces, tienen que hablar de que, es como un fuego devorador, etcétera, etcétera. Pero el fuego no puede quemar un alma. Un alma puede pasearse por el fuego tranquilamente. No puede quemarla. El fuego no puede quemar el alma, absolutamente, porque el fuego es material y el alma es espiritual. Entonces, no lo entiendan desde el punto de vista material, como fuego material, sino que entiendan que lo que quieren transmitir estos predicadores es que es un sufrimiento. Y claro, obviamente para nosotros es más fácil entenderlo como fuego porque decimos, oh, caramba, el fuego quema, es bien feo estar dentro del fuego. Entonces, sí que es un sufrimiento muy grande. Pero en realidad es un sufrimiento, no es un fuego, porque el fuego no podría quemar un alma. Busquen un alma, préndanle fuego. Se va a pasear por el fuego, absolutamente. Mira, como vimos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, los tres jóvenes que danzaban en el fuego. No, las almas no les afecta lo material, ¿verdad? Un alma, tú le podrías tirar un caldero, no la va a recibir. O podrías pegarle fuego, no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque todo esto son categorías absolutamente materiales y el alma es puro espíritu, puro espíritu. Entonces, no le afecta. Entonces, no lo entendamos como fuego, sino que entendamos que el alma llega a estar tan alejada de Dios que está sufriendo y está sufriendo
de un modo muy profundo, está sufriendo mucho. Entonces, por eso es que los predicadores y bueno, en realidad hablamos de estas categorías para poder entender el sufrimiento grande, pero no es un fuego, no es un fuego, es un sufrimiento. Y el sufrimiento, ¿por qué está dado? Porque está alejado de Dios. Lo que les decía del niño que pierde la mano de su mamá, que empieza a llorar, ese sufrimiento de abandono es el que sufre el alma, pero no porque Dios la ha abandonado, sino al contrario, como les decía, porque el alma se ha alejado de Dios y entonces Él es el que ha abandonado a Dios. Y por eso es que el alma se encuentra en un sufrimiento pleno. Ujú. Buenas noches. Entonces, el cielo hablando espiritualmente no existe cuando se habla de los tres cielos. ¿A qué nos referimos? Y otra pregunta en sentido filosófico, ¿qué sería entonces la palabra paraíso? A ver, el cielo de por sí, o sea, como una realidad, como un lugar, no existe, porque obviamente los lugares son para las cosas materiales que decimos, está aquí, está allá. El cielo es un estado, el estado del alma, el estado en el cual está Dios, y obviamente estamos en Dios porque estamos como en el mismo estado de Dios. Entonces, sí existe el cielo. Um, el cielo existe, pero no existe como lugar, o sea, no existe como un espacio, ¿verdad? Acuérdense que la materia tiene espacio y tiempo, ¿ya? La realidad espiritual no. Cuando decimos que para Dios un año es como 1000, etcétera, es porque en Dios no existe el tiempo, pero no existe tampoco el espacio. Porque el espacio y el tiempo, o sea, coordenadas, perdón, espaciotemporales son para las materias, no son para los espíritus. Entonces, cuando tú hablas de espacio y de tiempo, estás hablando de materia. Entonces, no puedes hablar de cosas espirituales cuando hablas de espacio y de tiempo. Cuando yo digo, esta cama está aquí, ahora, es porque es material. Entonces, material tiene espacio y tiene tiempo, son coordenadas espacio-temporales. Entonces, cuando tú quitas las, yo sé que es difícil quitarlas porque nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio. Ningún ser humano vive fuera del tiempo ni fuera del espacio mientras seamos materia. Pero si tú quitaras las coordenadas espaciotemporales y te encontraras en una realidad solamente espiritual, entenderías que no existe espacio y que no existe tiempo. No existe ahora, no existe mañana, no existe tampoco aquí o allá. Entonces, cuando yo me refiero a que el cielo sí existe, es porque existe espiritualmente, no existe es materialmente. O sea, no existe el cielo en un espacio, ¿ok? O en un tiempo determinado. Acuérdense que para Dios no hay espacio ni tiempo. O sea, cuando hablamos de que no existe, es que no existe materialmente, pero sí existe, es una realidad, obviamente. Es una condición donde el alma, cuando el ser humano muere, el alma está en una condición, ¿verdad? Tal que está en comunión con Dios pleno, pero no en un lugar determinado, sino en una condición. Por eso estaremos todos en Dios. Porque si Dios estuviera en un lugar determinado, dirías que todos caben ahí. Claro que todos caben, porque no es un lugar, es un estado, un estado del alma. Y ese estado le llamamos el cielo, paraíso. Ahora, cuando hablamos de la palabra paraíso, que es el paraíso de la creación, que vemos bueno, que siempre lo dibujan, a un río hermoso, unos árboles bellos, etcétera. Acuérdense que eso es material, eso no es espiritual. Entonces, el paraíso, de esa manera, que fue el lugar o el Edén, ¿verdad? Como le llamamos, que es el lugar donde Dios puso a Adán y Eva, no es más que una condición en la cual estaban Adán y Eva. O sea, Adán y Eva estaban en una condición donde no había pecado, donde ellos nacieron con una gracia plena, donde incluso no necesitaban ni siquiera trabajar para comer. Acuérdense todo lo que viene después del sufrimiento, etcétera, etcétera, y la serpiente que tiene que arrastrarse y tal. Entiéndalo desde el punto de vista espiritual. O sea, ellos fueron creados de tal manera que todo era perfecto, ¿verdad? Eso es lo que es paraíso. Edén es la perfección total. Pero no lo piensen materialmente, la manzanita, el arbolito hermoso, el riachuelo. No, porque acuérdense que todo esto es material, ¿ya? Y eso es para que nosotros mentalmente pensemos que
para que entendamos que la creación del alma de Adán y Eva fue de una manera perfecta, o sea que todo estaba perfecto. Por eso es que lo dibujamos tan hermoso, ese riachuelo con el árbol hermoso, con la manzanita, que algunos ponen con una manzana, que esto, que lo otro, que ni siquiera la Biblia habla de manzana, pero ya la gente se inventa que es una manzana y todo eso. No es en realidad así, de esa manera. Eso es materialmente para poder entender que todo era perfecto, que la creación de por sí era perfecta, que los hombres no necesitaban ni siquiera de trabajar para poder vivir. ¿Por qué? Porque nacieron con lo que se llama la gracia creacional, o sea, sus almas fueron creadas para la perfección. Pero con el pecado se introduce la imperfección y entonces viene lo que ya conocemos nosotros en el mundo, ¿verdad? Pero es bueno que sí entiendas esto. Ahora, esto de los tres cielos de los cuales tú hablas, no sé, porque de hecho no sé qué cosas son los tres cielos o los tres grados. Yo sé que obviamente nosotros los seres humanos compartimos también con los ángeles y con Dios el cielo, pero en grados diferentes. Hay algunas visiones que han tenido algunos santos, incluso, si mal no recuerdo, San Juan de la Cruz habla incluso de 10, ni siquiera 3, sino 10, pero no es, acuérdense que esto no es palabra de Dios, estos son cosas de visiones que han tenido los santos y tal, pero no es palabra de Dios. O sea, es una, una revelación que ellos han tenido de alguna manera, pero no es palabra de Dios, ni tampoco lo podemos tomar así como exactamente, como que tres cielos, aquí empieza uno, aquí termina el otro, no. Sí hay grados, porque obviamente nosotros vamos a estar junto con Dios, pero nosotros no vamos a ser dioses, ¿ok? O sea, ojo con eso, el alma de nosotros no va a ser igual que el alma de Dios. Vamos a ser muy semejantes a Él, va Él a compartir su gloria con nosotros, pero no vamos a ser dioses absolutamente, o sea, no vamos a ser Dios. Entonces, claro que Dios está en un grado, igual los ángeles están en otro grado, nuestra alma estará en un grado diferente. Por ejemplo, el purgatorio es un estado del alma que está en un grado diferente, pero eso no quiere decir que hasta aquí termina el purgatorio, a partir de aquí hay una puertecita que se abre para el cielo. No, acuérdense que todas estas cosas son categorías humanas para entender que hay diferencias, pero no podemos entenderla materialmente. El alma no es una materia. Si el alma fuera una materia, entonces habría el arbolito, la puertecita. No, eso no existe desde el punto de vista espiritual. No existe el arbolito, la puertecita que va del purgatorio acá. No, el purgatorio es simplemente un estado en el cual está el alma y se purga, o sea, se prepara para, para poder estar en una condición como la condición del cielo, pero es la misma alma, no es que pasa de un lugar a otro. Acuérdense que no hay lugar en el espíritu, ¿ya? Entonces, esto de los tres cielos de los cuales tú hablas no es teológico, absolutamente. Si es alguna revelación, lo leíste en alguna parte, puede ser alguna revelación. Ya te digo que San Juan de la Cruz incluso habla de 10, son revelaciones, pero no se pueden tomar como si fuera palabra de Dios. Que si hay grados, sí, obviamente. No sé si 3, 10, 15, 20, 2, porque obviamente eso solo Dios lo sabe, pero sí tienen que haber grados porque obviamente nuestra alma no va a ser Dios, ¿ok? O sea, a pesar de que nosotros estaremos con Dios y compartiremos su gloria, nosotros no podemos pretender ser dioses, no vamos a ser Dios. O sea, el alma de Dios va a ser el alma de Dios. Y la condición en la cual está nuestra alma va a ser la condición en la cual está nuestra alma, igual que otras estarán en condiciones diferentes. Yo pienso que sí hay grados, pero ya contar que sean 3, que sean 10, que sean 7, que sean 15, yo no me atrevería porque ya les digo que esto no es revelación, no es teología absolutamente. Lo que es teológico es que el cielo o lo que nosotros llamamos el paraíso es una condición en la cual estará el alma de visión de Dios. O sea,
Y cuando me refiero a visión, acuérdense que no vamos a tener ojos, no es que lo vamos a ver, sino que vamos a entrar dentro de la realidad de Dios, estaremos en Dios, viviremos en Dios. Y por eso es que dice, veremos a Dios cara a cara, pero no vamos a tener ojos materiales, ni tampoco Dios va a tener ojos materiales para verle la cara de Dios. Acuérdense que Dios no tiene cara, ¿ok? Dios es un espíritu, y como espíritu, entonces estaremos dentro de su propio espíritu compartiendo su gloria. ¿Ok? Y la última que decía, en sentido filosófico, ¿qué sería entonces la palabra paraíso? Sí, en sentido filosófico, como te decía, es la plenitud del alma, es la plenitud de la felicidad completa. Cuando nosotros decimos, el alma está en una felicidad, no sé si a ustedes le ha pasado que tienes un día como que te regalan cosas, que estás feliz, que logras todo. Imagínense eso, pero mucho más grande de ello. Así va a estar el alma, ¿ok? En ese grado tan grande de felicidad. No es ese, porque acuérdense que lo que el ojo vio ni el oído oyó es lo que Dios tiene preparado para el que le ama. O sea, no lo conocemos, no lo sabemos. Pero para que más o menos ustedes entiendan, es algo así como esa felicidad que tú, no sé, un día recibiste, no sé, una noticia súper hermosa, súper grande, y tú te acuerdas que estabas así como súper contento. Así mismo va a ser, pero al modo extremo, sumamente grande. Buenas noches, me perdí, es la primera vez que participo, estaba en la reunión 2, me perdí. Sí, esa ya la respondí, padrecito. Tú la respondiste, Ya. gracias, Margarita. Porque ya nos llegó las 9:30. Sí, estoy mirando El dónde está tiempo padre. voló, el tiempo voló, y tenemos el padre Benjamín que viene a visitarnos. No sé si el padre no ha entrado, tal vez respondo las últimas preguntas que hay. Tú me Sí, dices. no lo veo. Sí puede continuar, padrecito. ¿El purgatorio es un estado del alma? Sí, absolutamente. Es un estado del alma, no es un lugar, es un estado del alma donde el alma todavía no tiene esa felicidad tan grande que tiene en el cielo, no tiene obviamente el sufrimiento del infierno, está como en un estado intermedio, es un estado intermedio, es un estado en el cual el alma sí se va a salvar, obviamente, del purgatorio, no se va al infierno, eso absolutamente no, del purgatorio no se va al infierno, se va solamente al cielo, pero todavía no está preparado para el cielo, porque acuérdense que para poder llegar a la plenitud del cielo hay que tener el alma completamente limpia, y por lo Venga, no tanto me han llamado. So. es un estado del alma, y ese estado del alma entonces se va preparando para poder llegar al estado del alma del cielo. Eh, Padre, buenas noches, ¿qué es el limbo? Cuando se dice que los niños abortados o los no bautizados se van allí. Sí, el limbo, miren, no es bíblico, absolutamente, no está en la Biblia, porque alguien seguramente les preguntará, pero ¿y dónde está el limbo en la Biblia? No está en la Biblia, no es bíblico, no es revelación de Dios, es simplemente la iglesia le llamó limbo a un estado parecido al purgatorio, pero no es purgatorio, obviamente, porque el purgatorio es un alma que sí está bautizada y es un alma que se prepara para ir al cielo. Sin embargo, el limbo es un estado donde están estas almas y al no haber podido ser bautizadas, no pasan al cielo, pero tampoco van al infierno porque no son condenadas, porque obviamente no ha sido culpa de ellas. Sin embargo, y ya lo que les voy a decir no está en la Biblia, no es revelación, pero sí es reflexión de la iglesia y algunos teólogos. Ya les digo, pensamiento teológico es completamente opinable, no es palabra de Dios, es opinable. Pero algunos teólogos han dado una respuesta muy interesante, a mí me gusta mucho, una respuesta de unos teólogos donde dice que prácticamente lo que pasará con ellos es lo mismo que pasó con los ángeles cuando Dios los creó. Cuando Dios crea los ángeles, Dios les da una posibilidad de tomar una decisión. ¿Quieren estar conmigo o no quieren estar conmigo? Los ángeles que sí quisieron estar con Dios, Miguel, Gabriel, Rafael, etcétera, que ustedes conocen, los ángeles buenos, digamos, eh, tomaron la decisión de quedarse con Dios. Y ahí están.
Los ángeles, como Lucifer ¿verdad? Y el demonio, ¿verdad? Los ángeles caídos, como le llaman, am, tomaron la decisión de no estar con Dios, se alejaron de Él y entonces tomaron la decisión de no estar con Dios, o sea, de estar alejados de Dios. La decisión que toma un alma es una decisión para siempre. O sea, nunca ustedes van a ver que el demonio se arrepintió y se convirtió. No, eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque al ser completamente espiritual, los seres espirituales cuando toman una decisión es para siempre. Los seres humanos no. Los seres humanos pueden tomar una decisión mala. Hay alguien que tal vez era malo y luego pues se convirtió y aceptó a Dios. Estaba alejado de Dios, pero se acercó a Él. Sí, en los seres humanos puede pasar, pero en las almas no. Cuando ya después de tu muerte tú eres alma pura, entonces tu decisión es unánime. O sea, o te vas con Dios o fuera de Dios, pero ya no hay cambio. En el cuerpo, sí, mientras seamos materiales, sí, podemos alejarnos, pero podemos acercarnos, podemos arrepentirnos, sí. El ángel no puede nunca arrepentirse porque es puro espíritu. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque lo que dicen estos teólogos es que estas almas que están en el limbo les pasaría lo mismo. O sea, estarían delante de Dios cara a cara y ellos tomarían una decisión, o acercarse a Dios o alejarse de Él. Entonces harían lo mismo, el mismo proceso de los ángeles cuando fueron creados. Como eran almas puras, ningún ángel ha sido bautizado, obviamente. Ya no entraría en juego lo que es el bautismo, sino entraría en juego lo que es ya la decisión personal de esa alma. Como es un alma, obviamente ya no tiene que ver que sea un niño, que sea chiquito, que no entienda, que no escucha, porque acuérdense que ahí ya no hay escuchar, ni ver, ni hablar, porque no hay materia, sino que es puro espíritu. Entonces ese puro espíritu, en conexión con Dios, toma la decisión, como hizo el, el ángel Lucifer, o se alejó, en el caso de él, o los ángeles como Gabriel, Miguel, Rafael, que se quedaron con Dios. Entonces, esa decisión es para siempre. Pero ya les digo, esto no es palabra de Dios, esto es simplemente una reflexión teológica, ¿verdad? Porque esto del limbo es algo muy eh, difícil de poder decir es así o no es así, porque obviamente en la Biblia no está. Entonces, es una reflexión teológica que sí, obviamente es bien interesante, pero no es palabra de Dios. O sea, yo no les podría decir, no, esto es palabra de Dios, como por ejemplo, no sé, como que Jesús es Dios, pues es palabra de Dios, ¿no? Ahí no hay ¿cómo se llama? Reflexión o no, es un dogma, es un dogma. La divinidad de Jesucristo es un dogma. Ahí no hay opinión. ¿Ya? Sin embargo, acá lo del limbo sí es algo que, como les digo, la iglesia sigue reflexionando porque no está en la Biblia, no es palabra de Dios y por lo tanto es una reflexión teológica que se ha hecho bien profunda. Y a mí la que más me convence es sobre todo esta que les decía, el paralelismo con los ángeles. Bueno, hablando de ángeles, tenemos al padre Benjamín que nos ha caído aquí como un ángel. Gracias, padre Benjamín, por su presencia. Está silenciado. Tu micrófono está. Sí, yo pienso que damos la bendición primero a padrecitos y después nos quedamos acá presentándonos. Ah, está bien. Sí, Alguien que tiene bueno. emergencia y se tiene que ir. Sí, sí. Vamos entonces a dar la bendición, Padre Benjamín y yo juntos, que llegue a todos los hogares, a todos ustedes. Especialmente pongan en su mente las personas que ustedes quieren que llegue esta bendición, sus hijos, su papá, su mamá, sus parientes o personas que ustedes ahora mismo tienen en sus corazones y quieren que sea bendecida de un modo especial. A ellos va a llegar la bendición que nosotros vamos a impartir el día de hoy. Así que pongan esos familiares suyos o amigos, personas que de alguna manera necesitan una bendición, pónganle en sus mentes y nosotros vamos a impartir la bendición para que llegue a todos y a cada uno de ustedes. Padrecito Benjamín tiene su micrófono en silencio.
Si tienes el micrófono en silencio, padre. Sí, ahora sí, ¿me Ahora escuchan? Ahora sí. Ok, sí, ok. Muy bien, entonces sobre todo, como ha dicho nuestro profesor, la bendición para todos y especialmente para el pueblo de Ucrania que está sufriendo la guerra. Entonces, nos unimos en este momento a su sufrimiento, nos solidarizamos con nuestra oración, como ha dicho el Papa Francisco, que nos unamos todos los católicos, los cristianos del mundo, para orar por la paz. Entonces, vamos a pedir que el Señor Dios Todopoderoso derrame la bendición sobre esos pueblos que están sufriendo la guerra, esos pueblos que están causando la guerra, y que haya paz en el mundo, que haya entendimiento, que el Espíritu Santo sobrevuele sobre esos lugares y derrame el don de la paz. Para, como ha dicho el Padre Humberto, todos ustedes inclinen su cabeza, abran sus manos para recibir su bendición, para que el Dios Todopoderoso les guarde y les proteja contra toda enfermedad de alma y cuerpo, contra toda acechanza del enemigo. A ustedes y a todos sus familiares, presentes ahí con ustedes y ausentes. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.